¿Qué más, reina? ¿Va a empezar clase? Sí. ¿Qué más, hijita? ¿Ahora tienes clase? ¿Fuiste en la mañana? Ya, sí, ahorita estaba pidiendo una cita, por eso no. ¿Para qué? Al médico, ¿De qué? al colon mía. Me ha estado molestando. Si quieres comer pan de ese que tengo en la nevera, coma, pero tienes que calentarlo. Bueno, El pan es a base de semillas. ¿A usted le gusta? Bueno, jóvenes, en la clase anterior creo que hemos quedado en este ejercicio, en donde les comentaba el orden de complejidad, pues es muy parecido al ejercicio anterior, en donde en lugar de dividir, como en este caso estábamos multiplicando. Sin embargo, vamos aquí nuevamente a bueno, es la complejidad del peor caso. Entonces, nuevamente, este fue el que hicimos, el último que hicimos en la clase anterior. Entonces, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, las variables, mientras no estén inicializadas, pues no se miden. Y tenemos acá esta instrucción, que es de orden 1. Luego tenemos esta, que también es de orden 1. Y luego esta, que también es de orden 1. Y luego venimos acá al ciclo iterativo, en donde cuando estamos en un ciclo iterativo, pues tenemos que mirar el orden de complejidad de la cantidad de veces que entramos al ciclo. O sea, hallamos la función que acota la cantidad de veces que entramos al ciclo.
Entonces dejamos ahí definido, digamos, vamos a hallar esa f de n, de la que acota las veces que entramos al ciclo, multiplicada por la otra f de n, ¿sí?, de la que acota, la cantidad de instrucciones que se ejecuta. Aquí podríamos, entonces, para diferenciar la una de la otra, llamarla esta F1 y esta F2. Sería eso. Bueno, entonces vamos a hallar la F1 de n, que es la que acota la cantidad de veces que entramos. Como les decía, en estos casos, pues igualmente, cuando la situación no sea muy clara, o sea, cuando la variable, digamos, no sea así como tan explícita o no sea un comportamiento conocido, pues lo que hacemos es la prueba de escritorio. O sea que aquí, haciéndole la prueba de escritorio a este ejercicio, nos vamos a dar cuenta que tiene el mismo comportamiento que en el caso anterior del logaritmo en base 2 de n. De pronto, si no ha quedado claro, lo podemos acá entonces rápidamente hacer, y vamos a insertar entonces una tablita de 3 filas por esas columnas. Entonces ponemos aquí K, ponemos N y aquí ponemos F de N, que es la que queremos hallar. En este caso, pues F1 de N. ¿Sí? Esa es la que queremos hallar. Y acá, como la K parte de un valor grande y se va dividiendo entre 2, y la condición es mientras pueda entrar, entonces conviene darle a n un valor grandecito. Como lo vamos dividiendo entre 2, ¿sí?, partamos de un valor de n que sea múltiplo de 2. Entonces, tendríamos en ese caso que podría ser el mismo 2, el 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Ya dejémoslo en 16 para no tener que dar tantas vueltas aquí en el ciclo. Le damos a n. Aquí, cuando lo leamos, el valor de 16. Por lo tanto, K en esta instrucción pues toma igualmente el valor de n, que es 16. Y luego entonces, aquí el ciclo dice mientras K sea mayor que 1. Entonces pues ahí se cumple y entonces entramos la primera vez. Entonces ahí lo que hacemos es escribir el valor de K y dividir K entre 2. Entonces ya K después me pasa a valer 8 y con eso vuelvo a probar la condición. Como todavía es mayor que 1, volvemos a entrar. Nuevamente escribe K y divide K entre 2. Entonces ahora tenemos 4 y volvemos a probar la condición. Como todavía es mayor que 1, escribimos K, volvemos a entrar por tercera vez y adentro escribimos K y dividimos K entre 2, o sea que K nos toma el valor de 2. Y como K todavía es mayor que 1, entonces volvemos a entrar y adentro escribimos K, dividimos K entre 2, entonces ahora agreguémosle aquí una K dividido entre 2 nos da 1 y
acá entonces mientras K sea mayor que 1, como ya no lo es, se sale. Y entonces sabemos acá que entró 5 veces. Y como siempre nosotros queremos establecer una función de n, en función de n, pues nos valemos precisamente de n y de la f de n para ir tratando de darle forma a una función. Y entonces partimos entonces de 16, que es el ejemplo. Y como acá íbamos dividiendo siempre entre 2, pues ese 2 nos tiene que servir para algo, ¿sí? Estamos dividiendo aquí la K que comenzó en 1, la K que comenzó en N, la fuimos dividiendo entre 2. ¿Cuántas veces hicimos esa división? Pues aproximadamente 4 veces. O sea que si hacemos la operación al contrario, o sea, si lo elevamos a la f de n, pues vamos a obtener posiblemente este valor, que es lo que hacemos ahí entonces, 2 a la... O no tanto 2 a la f de la 1 de n todavía no este valor, sino la cantidad de veces que entró. O sea, 2 a la... 2 a la 4. ¿Sí? Y 2 a la 4, pues ya sabemos que eso corresponde a... Entonces, ¿de dónde salió este 16 y de dónde salió este 4? Pues ya lo sabemos, ¿no? Entonces, este 16 se corresponde con la n y ese 2 a la 4, pues simplemente el 4 se correspondió con la función que tenemos ahí. Y de ahí, pues ya despejando eso, pues despejando aquí el f de 1 de n, aplicando logaritmo en ambos lados, pues sabemos que eso nos da para f. Pues aquí vamos a tener f1 de n es igual al logaritmo en base 2 de en base 2 de n. ¿Sí? Bueno, pues ahí tendríamos eso. Por lo tanto, entonces ya hallado aquí el f1, pues lo reemplazamos por su valor. Y esta es la que vamos a multiplicar entonces por la f2 de n.
por f sub 2 de n. Que es la que nos queda ahí por hallar. Y f sub 2, pues es la función que acota el bloque que ejecuta. El bloque que ejecuta está conformado por esta y por esta. Entonces miramos sus órdenes de complejidad. Esta es de orden 1, esta es de orden 1 y esta es de orden 1. Entonces, por el teorema de la suma, va a ser de orden 1, las tres instrucciones. Entonces, f2 de n es de orden 1, o sea, f2 de n igual a 1. f2 de n igual a 1. Y ya esto entonces, haciendo el producto de esas dos f de n, nos queda simplemente el logaritmo en base 2 de n. Es lo mismo que en el caso anterior. Entonces ya tenemos esta evaluada, esta otra evaluada, esta también evaluada, el while igualmente evaluado, entonces nos queda la pausa, que esa también es de orden 1. Y por el teorema de la suma, miramos esos órdenes en rojo y aplicamos el mayor de todos, que es este. O sea, ese sería entonces el orden de complejidad de este ejercicio, que es en la clase pasada, pues uno de sus compañeros lo explicó. Entonces vamos al siguiente. Entonces aquí nos piden hallar el orden de complejidad de este ejercicio. Entonces, por favor, lo copian en una hojita de Word. Pues, ¿ya ahí se ve? Sí. Pues esto básicamente es todo constante, entonces sería orden 1. Y pues ya acá dentro del for, pues comenzando por lo de adentro, este while pues es igual que el que acabamos de ver. Pues divide entre 2 la variable de la condición. Entonces sería de orden o logaritmo de n por 1, que es todo el cuerpo del while. Entonces sería logaritmo de n. Y pues el for va hasta n, entonces es O de n por el cuerpo, que sería esta constante, por logaritmo de n. Y pues la función sería pues O1, que es todas estas constantes, Sí. por ON por logaritmo de n, y pues eso daría O de n por logaritmo de n, Perfecto. si no me equivoco. N por logaritmo en base 2 de n. Sí. Bueno, muy bien. Alba Quintero, ¿cierto? Sí, señor. No, no sería logaritmo en base 2 de n. Sí, sí. Sí, o sea, lo que les decía, cuando la base del logaritmo, pues no es necesario especificarla, ¿sí?
pero digamos para el efecto del previo sí la pide. Y el logaritmo es la constante por la cual se divide o se multiplica, ¿sí? Esa es la base del logaritmo. Bueno, espérame, de pronto, si no, es que, o sea, el joven que explicó, pues tiene ya claro el concepto, pero si no está claro, volvamos a él. Voy a traerlo acá. Vamos a ponerlo aquí en esta. Profe, recuerde que no estamos viendo nada en pantalla. Ah, ya, perdón. Pues ya les vuelvo a compartir la pantalla. Entonces tenemos ahí esa situación y nos piden que hallemos la complejidad del peor caso. Entonces, hagámoslo paso a paso, indicando cada cosa. Entonces, comenzamos de arriba hacia abajo, ya ustedes lo saben. Las variables, mientras no estén inicializadas, pues no se miden. Y acá tenemos esta instrucción que ya sabemos que eso es de orden 1. O sea, es de orden 1. Tenemos aquí el sein, que también es de orden 1. Se ejecuta en tiempo constante. Y tenemos acá entonces el ciclo iterativo for. Cuando entramos a un ciclo iterativo for, entonces, como lo hicimos en el caso anterior, tenemos que hallar dos funciones. Una que acota la cantidad de veces que entramos al ciclo, que fue la que puse ahí como f sub 1 de n, y otra que acota la cantidad de instrucciones que ejecuta el ciclo, que fue la que puse como f sub 2 de n. Entonces vamos para este ciclo a hallar el f sub 1 de n, o sea, la que acota la cantidad de veces que entramos. Aquí en este caso, ustedes se dan cuenta que la variable que controla el ciclo, que es la que nos sirve de base para hallar la función que acota, comienza en 0, tiene un tope hasta n y su incremento es de 1 en 1. O sea que eso es muy claro, que f de n va a ser igual a n. O sea, la función que acota la cantidad de veces que entramos al ciclo es f de n igual a n. O sea que en ese caso, como f de n es igual a n, hasta ahí llevaríamos n o de n, pero para el ciclo iterativo tengo que multiplicarla por f sub 2 de n, que es la que acota el bloque que se ejecuta. Y el bloque que se ejecuta está constituido por estas tres instrucciones, que es esta asignación, que se ejecuta en tiempo constante, que es de orden 1, esta que también es de tiempo constante, o sea, de orden 1, y este I más, que también es de orden 1, porque se ejecuta en tiempo constante. Pero además de esas, ejecuta lo que está entre las llaves, que es esta, que es de orden 1. Vamos a por acá. Esa es de orden 1, caigo ahí. Y luego entonces nos encontramos acá con este while,
que ese while, pues igualmente para Melo tenemos que aplicarle el teorema del producto. O sea, tenemos que hallar la función que acota la cantidad de veces que entramos al ciclo. O sea, el F1 de n y la función que acota la cantidad de instrucciones que ejecutan. Entonces vamos a hallar la primera, la que acota la cantidad de veces que entramos al ciclo. Vamos a ponerlo acá, ¿sí? Y vamos acá por claridad para, la vemos aquí con otro color, por decir algo con verde. Entonces, como nos damos cuenta, aquí hallar el F1 de n, que es la que acota la cantidad de veces, pues eso ya lo vimos en el ejercicio. Si yo tengo aquí una variable que controla el ciclo, que va de menos, ¿sí? Bueno, acá en este caso, que va, digamos, de más a menos, porque le estamos dividiendo hasta que, digamos, cumpla la condición de ser mayor que 1 y que aquí se va dividiendo, pues ya sabemos que ese es un comportamiento logarítmico. Pero si no es claro, pues volvemos, ¿sí? Se vuelve a revisar. De todas maneras, acá, como esta K depende de este valor de I, ¿sí? Entonces ahí hay que entrar a mirar un poquito más. Si por decir algo, como esta K depende de I, cuando I toma el valor de 0, entonces K sería igual a I, o sea, K igual a 0, y este while, mientras K que vale 0 sea mayor que 1, ni siquiera entraría la primera vez. Y lo mismo, cuando I valga 1, pues K igual a 1, y mientras 1 sea mayor que 1, pues tampoco entraría siquiera una vez. Pero cuando I toma el valor de 2, pues K se hace igual a 2, y mientras K que 2 sea mayor que 1, pues el 2 es mayor que 1, por lo menos entraría una vez. Y así sucesivamente, en la medida en que I se haga más grande, pues acá, que va a tomar el valor de I, pues va a tener más opciones, más veces de poder entrar a ejecutar el bloque. Y como vamos para el peor de los casos, pues estaríamos viendo que el valor de I que hace que acá se entre la mayor cantidad de veces, porque acá toma el valor de I, sería cuando I toma el valor de n menos 1, ¿sí? Entonces, cuando I toma el valor de n menos 1, pues K, que es igual a I, tomaría el valor de n menos 1, y aquí tendríamos entonces para n menos 1 mayor que 1. O sea, n menos 1 mayor que 1 es como si estuviéramos diciendo n mayor que 2, ¿sí? Y si lo hacemos para n mayor que 2, ahí en ese caso, esto es como si tuviéramos entonces en el peor de los casos n menos 1 mayor que 1. Pasando el menos 1 para el otro lado, es como si tuviéramos n mayor que 2, ¿sí? Y si hacemos una prueba para n mayor que 2, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar también a lo mismo, ¿sí? Entonces, hacemos ahí la tablita si queremos verificar. Entonces, insertamos una tabla. Entonces, aquí tenemos para n, bueno, aquí tenemos para i, tenemos una variable más, que es la K, y agreguémosle aquí otra columna para el f de n, ¿sí? Para el que nos lleva a la contabilización, el que nos contabiliza las veces que entramos.
Y entonces podemos igualmente probar para un valor grande de n, ¿sí? Hagámoslo con 32, previendo que aquí como se me sale por n mayor que 2, de pronto no puedo aquí visibilizar bien el comportamiento. Entonces hagámoslo para 32. Leemos aquí el valor de n 32 y nos metemos al ciclo iterativo for. Entonces, para i igual a 0, ¿sí? Si hacemos todos casos, entonces, como cumple que es menor que n, con esta no tenemos problema, el problema es con esta. Entonces, aquí hace k igual a i, o sea, k igual a 0, y aquí este ni siquiera, ¿sí? Acá, perdón, en el ejemplo que tenemos, ¿sí? Aquí lo que tenemos es k menor que 1, ¿sí? Entonces, para k, mientras que k sea mayor que 1, que es lo que originalmente tenemos, pues ahí, como k toma el valor de i, pues ni siquiera entraría la primera vez, ¿sí? De manera que ahí de una vez se saldría acá e incrementaríamos la i en 1, ¿sí? Entonces haremos k igual a i y mientras 1 sea mayor que 1 tampoco, ¿sí? Tampoco vemos el comportamiento de este. Entonces el comportamiento de este lo vamos a ver claramente es cuando i toma el valor de n menos 1. Entonces hagámoslo ahí. Cuando i toma el valor de n menos 1, ¿sí? Entonces ahí sí nos va a quedar claro. Y entonces lo podemos reflejar aquí ahora sí. Entonces n, ¿sí? n menos 1, ¿sí? O sea que sería equivalente, ¿sí? A cuando n, bueno, bueno, dejémoslo de esa manera, ¿sí? Quitemos entonces el 1 de acá y lo pasamos entonces a sumar acá. Mientras n sea mayor que 2. Y esto sería equivalente aquí como si estuviéramos cogiendo la n y dividiéndola entre 2. ¿Sí? Entonces sería eso, lo mismo como si estuviéramos acá, n igual a n sobre 2. Bueno, entonces más bien por claridad, dejémoslo así, mientras k sea mayor que 1, ¿sí? Para efecto. Sabiendo que el valor que más le va a permitir entrar acá es el valor de i igual a n menos 1, ¿sí? Entonces, i igual a n menos 1, entonces k, pues k tomaría entonces el valor de n menos 1, ¿sí? En este caso, pues el valor de n menos 1, pues sería acá en este caso, el valor de 31. O sea, acá en este caso, es como si tuviéramos 31 bajo estas condiciones, bajo este valor y bajo este valor de i, y aquí se lo asignamos acá. Y entonces ahora sí probamos para este, que sería el peor de los casos. Entonces, como k es mayor que K31 es mayor que 1, entra y entraríamos ahí la primera vez. Escribimos esto y dividimos la K entre 2. Entonces, 31 dividido entre 2, entonces eso nos daría 15. Como 15 sigue siendo mayor que 1, entonces volvería a entrar nuevamente. Y nuevamente entonces escribe ahí,
divide k entre 2, entonces aquí tendríamos 7, y como 7 es mayor que 1, vuelve a entrar. Escribe esto y hace k igual a k sobre 2, entonces aquí tendríamos 3. Y como 3 es mayor que 1, volvería a entrar y entraría nuevamente por cuarta vez y vuelve a dividir acá en 2, entonces eso nos daría 1. Y como acá entonces, pues k ya no es mayor que 1, se sale, ¿sí? Y nos da pues un comportamiento parecido al anterior. Entonces vamos a relacionar estos elementos de f de n con estos elementos de n. Entonces, establecemos aquí la igualdad de 32, igual entonces acá, como estábamos dividiendo, pues nuevamente, entonces 2 nos tiene que a la cantidad de veces que entramos al ciclo. Pues acá 2 a la 4. Pero si miramos nosotros acá, pues 32 sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, ¿sí? O sea que 32 no es igual a 2 a la 4, pero sí es igual a 2 a la 4 más 1, ¿sí? No es igual a 2 a la 4, pero sí es igual a 2 a la 4 más 1, ¿sí? Y de ahí, y eso, digamos, lo observamos, ustedes lo pueden probar, entonces, bueno, lo pudieron haber probado con 16, con 32, con 64, con 128, y en todas se van a dar cuenta que dan expresiones muy parecidas, ¿sí? Que se pueden generalizar en términos de n y de f de n, ¿sí? Entonces, esto se puede generalizar entonces como este término es el que representa aquí a n, entonces podemos poner acá lo mismo n igual, y acá entonces mantenemos el 2, que es el que en este caso está dividiendo, o en los otros casos multiplicando, a este 4, que fue la cantidad de veces. Entonces, la cantidad de veces, pues la generalizamos por f de n. Entonces, tenemos acá 2 a la f de n. Y más 1. Entonces, le agregamos s más 1. ¿Sí? Y nuevamente volvemos a aplicar logaritmo en base 2 en ambos lados, porque lo que nos interesa es la incógnita que queremos despejar, pues es el exponente, el f de n. Aplicando logaritmo, pues sabemos que esto lo puedo sacar aquí afuera. Bueno, vamos a poner acá. Oscar tiene el micrófono encendido. Le vamos a tener acá que f de n más 1, entonces eso va a ser igual, como apliqué logaritmo acá a este lado, logaritmo va a ser el mismo logaritmo, lo aplico acá para mantener la igualdad. Entonces, logaritmo en base 2 en base 2 de n. Y acá entonces podemos despejar, control C. Entonces podemos despejar que f de n es igual a, ¿sí?, a logaritmo a esto menos 1. ¿Sí? Entonces ahí nos queda despejado. Y ya con eso ahora sí tenemos el orden de complejidad de la Profe, una pequeña pregunta.
¿Por qué se colocó k igual a 15 en vez de k igual a 15.5, que es la mitad de 31? Ah, porque es que, o sea, la variable k la estamos declarando entera, ¿sí? Es por eso, Ah, claro, claro, sí, 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 gracias. es entero. Entonces, como le digo, acá pues f de n, ¿sí? Esto nos quedaría entonces, para el orden de complejidad que estamos hallando acá, pues nos quedaría O de f de n, o sea, igual entonces, eso nos quedaría entonces esto, O de este. Entonces, o sea, nos quedaría esto. Pero esto, por el teorema de la suma, le podemos quitar el menos 1. O sea que eso entonces, esto igual a esto y esto igual a esto y esto, entonces equivalente a O de logaritmo en base 2 de n, ¿sí? O sea, lo mismo, o sea, una entrada más o una entrada menos, eso no le ni le quita ni le pone, o sea, por eso el orden de complejidad, ¿sí? A pesar de que aquí las cosas cambiaron un poquito, de todas formas la tendencia se mantiene. Entonces ya tenemos aquí este orden de complejidad, entonces control C, y ya sabemos acá entonces que la cantidad de veces que él entra a ejecutar este bloque, ¿sí? Es de ese orden. Y queda por multiplicar por la función que acota la cantidad de instrucciones que ejecuta. Y la cantidad de instrucciones que ejecuta es esta primera, esta segunda y esta tercera. Entonces miramos para aplicarles a ellas el teorema de la suma. El orden de complejidad de esta, que forma parte del bloque que ejecuta, es de orden 1. Esta también es de orden 1 y esta también es de orden 1. Como las tres son de orden 1, por el teorema de la suma, pues como todos sus f de n son 1, pues se toma cualquiera. O sea, se toma como 1, o sea, f de n igual a 1. Entonces ponemos el 1, que es la que acota. Y acá, el producto de estas dos, pues nos da simplemente esto, haciendo acá entonces el producto por 1. Eso nos da logaritmo en base 2 de n. O sea que todo el y de este es de este orden. Este y de este orden. Entonces pongámoslo acá en verde. Entonces ya tenemos el while, que es una de las instrucciones de este for, y que fue donde nos detuvimos hasta que no evaluáramos este para seguir evaluando este, el bloque que ejecuta este for. Entonces nos detuvimos en este y ya lo tenemos calculado. Este que ya lo calculamos acá, vamos a traerlo aquí, ¿sí? Y vamos a ponerlo también en verde, dado que corresponde al for. Ya tengo este evaluado, que es de orden 1, tengo el while, ahora sí completamente evaluado, que es de orden logaritmo en base 2 de n, o sea que todo el cuerpo, porque estos tres son de orden 1, que también forman parte de este cuerpo, pero son de orden 1, entonces por el teorema de la suma, la función que acota la cantidad de veces que, la función que acota el número de instrucciones que ejecuta este for, ¿sí? Es de orden logaritmo en base 2 de n, ¿sí? La función que acota la cantidad de veces
la cantidad de instrucciones que ejecuta este for. La función que acota la cantidad de instrucciones que ejecuta este for externo, ¿sí? Este for, entonces se halla ya por el teorema de la suma. Incluye estas 3 instrucciones, pero todas son de orden 1. Incluye además esta que también es de orden 1 e incluye esta que es de orden 1. Entonces, como en el teorema de la suma es el que más pesa, entonces tomamos esta, logaritmo en base 2 de n. O sea, esa es la función que acota la cantidad de instrucciones que ejecuta este for. F de n igual a logaritmo en base 2 de n. Entonces es la que llevamos para acá. Llevamos esto. El F de n. ¿Sí? Entonces ahora sí tenemos ya el for evaluado. ¿Sí? Pues el for ya está evaluado. Y también tenemos ya todas las instrucciones del main. El O de 1 para esta primera instrucción, pongámosla acá en rojo, para las instrucciones del main, las que corresponden para main. El C1, que es de orden 1. Entonces, la otra instrucción que entra en juego, esta que es de orden en el logaritmo en base a orden, y no queda sino por evaluar esta pausa, que es de orden 1. Entonces, en rojo quedaron las f de n que nos van a servir para que utilizando el teorema de la suma podamos hallar el orden de complejidad de la main. Entonces, por el teorema de la suma, este es de orden 1 y este es de orden 1, pues esa sería la que viene prevaleciendo, f de n igual a 1, pero se encuentra ahora con esta de n logaritmo en base a 2 de n. Pues lógicamente que esta es la que ahora empieza a predominar por el teorema de la suma. Pero después de esto no viene sino esta instrucción que es de orden 1. O sea que este 1 no modifica a esto. Entonces, por el teorema de la suma, para las que están en rojo, pues queda logaritmo de n o de n por logaritmo en base 2 de n. O sea, esta es la que nos da, o sea, el for fue el que definió en últimas el orden de complejidad de esa función. No sé si ahora sí le aclara, joven, quien tenía la duda. Ah, bueno. Sí, volví a explicar porque sí, a veces de pronto no había quedado claro en el ejercicio anterior cómo se halló esto. Pero aquí, como se dice, se le puso un poquito más de arandelas, ¿sí? Se puso acá la K en función de I. Y entonces, como estamos en el peor de los casos, pues hay que pensar cuál es el valor de K, que depende de I, que hace que aquí se entre la mayor cantidad de veces. Y ya lo vimos que es cuando la I toma el valor de n menos 1. Por eso acá, entonces, para hacer la prueba y poder verificar realmente el comportamiento de las veces que este for se ejecuta, pues trabajamos con n menos 1, que es la que más cálculo, que es el que hace que más veces entre a ejecutar el ciclo, el valor de n menos 1, partiendo de este valor de n. Y con ese verificamos las entradas. Bueno, entonces a veces cuando las cosas así no sean claras, o sea, en esto lo más complicado es los ciclos iterativos y sobre todo cuando entramos para obtener la función que acota la cantidad de veces que entra. Es como lo que más a veces presenta confusión, porque el resto sí se vuelve muy sencillito. Entonces, cuando haya esa confusión, ayúdense de una tabla. Cuando las variables que controlan los ciclos dependen de variables que vienen de afuera, pues examinen el peor caso, ¿sí? Se examina la peor situación y con esa es que se trabaja, que es la que en últimas realmente nos dice del comportamiento del ciclo y en general del comportamiento
comportamiento de toda la función o de todo el programa. ¿Sí me decía? Profe, y por el teorema de la multiplicación n por el logaritmo base 2 de n, ¿qué quedaría? Lo que les decía, fíjense que siempre el entero que divide o el entero que multiplica determina la base del logaritmo. Si nosotros aquí, por decir algo, hubiésemos puesto 3, tendríamos el logaritmo en base 3, ¿sí? O si hubiéramos puesto 4, logaritmo en base 4. O sea, el divisor o el que multiplica, esa constante que divide o la constante que multiplica es la que determina la base del logaritmo. Pero, como les decía, por propiedades de los logaritmos, no se necesita especificar la base. Simplemente decir, por ejemplo, aquí se diría que este programa es de orden n logaritmo de n, sin especificar la base. Lo que pasa es que para efecto del ejercicio, pues yo sí la pido ¿sí? Pues ustedes hasta ahora están aprendiendo a hacer eso, pues que se vayan familiarizando completamente de todo. Bueno, entonces yo pienso que ya con esto tenemos alguna claridad y vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Vamos a... Aquí en el documento, aquí en el mismo documento, vamos a llevar este ejercicio. Profe, una pequeña pregunta en lo que se encuentra el ejercicio. Cuando una línea, por ejemplo, bueno, un for, un while, no se ejecuta, simulando el mejor de los casos, claro. Sí. Digamos que no se ejecuta, ¿es de orden 0, cierto? ¿O es de orden 1? No, pero es que como el orden 0, eso no está determinado. Ah, entonces ahí ¿qué se coloca? No se pone nada. No se pone nada. No se le Ok, especifica ok. nada. Vale, gracias. Sí. Espérame, voy a... Miremos este. Veámoslo aquí primero. Llamémoslo. Bueno,
Bueno, entonces, y acá entonces, arreglémoslo. Vamos a llamar aquí a la función. Sería eso. Bueno, vamos a ejecutarlo. Factorial de 3, por ejemplo. Él nos dice factorial de 3 es 6. Entonces lo vamos a ponernos acá en una hojita. Es lo mismo, entonces ustedes le van a hallar el orden de complejidad a ese ejercicio. Entonces trabajenlo y ya indico que de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, las declaraciones no se miden porque no se ejecutan. Solo cuando una variable se inicializa en un valor, pues ahí sí, si por ejemplo dijéramos acá integer n factorial y ese factorial igual a 0, pues ahí ya es diferente porque se está declarando la variable y además se está ejecutando esta acción.
está ejecutando esta instrucción. Ahí sí se mediría, pero no la declaración, sino la instrucción, que en este caso sería de orden 1. Pero mientras no hayan asignaciones ni nada, no se miden. Y comenzamos entonces por el cout, ¿sí? El cout es de orden 1. Luego viene el sein. Que también es de orden 1. Y luego viene la llamada acá a una función. Tenemos esta asignación, pero no le podemos dar todavía su orden de complejidad porque tenemos que evaluar esta función, que como es la única que participa de la asignación, es la que en últimas le va a dar el orden de complejidad a esta instrucción, a esta asignación. Entonces nos vamos a medir la función FAT, que aquí la tenemos. Y les decía, cuando vayamos a evaluar una función, lo primero que tenemos que mirar es si la función es recursiva o no. Entonces vamos a mirar, miramos sus instrucciones y nos damos cuenta que acá dentro del cuerpo de la función, ella está llamándose a sí mismo. O sea que la función es recursiva. Y si la función es recursiva, les decía que hay que definir una función de recurrencia. Entonces ahí cambia un poquito, ¿sí? Todo es muy mecánico, pero es importante saber esa mecánica. Entonces, lo primero que se hace cuando se llame una función es mirar si la función es o no recursiva. Y en esta encontramos que es recursiva, ella se está llamando a sí mismo. En los ejemplos que hemos hecho hasta este momento, no habíamos tenido ese caso de una función llamándose a sí mismo. Pues aquí lo tenemos. Nosotros habíamos hecho este ejercicio en donde calculábamos la función factorial, pero lo hacíamos con un ciclo iterativo. Aquí no. Aquí se está haciendo haciendo uso de una llamada recursiva. O sea, hemos reemplazado el ciclo iterativo por una llamada a sí mismo. Entonces, en esos casos hay que ir y definir una función de recurrencia. Entonces, esa función de recurrencia la expresamos como un TDN. Entonces, TDN igual. Y vamos acá entonces, esto es muy mecánico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se organiza la función de recurrencia? ¿Cómo le damos valores a la función de recurrencia? Entonces, la forma de hacerlo es la siguiente. Nos venimos a analizar la función y la analizamos hasta donde ella se sale de la llamada recursiva. Entonces tenemos acá, entramos a esta función, aquí declara, aquí hace esta comparación y si esta comparación se cumple, se sale de la recursión, ¿sí? Por ahí se sale, esa es una salida de la función recursiva. Cuando el valor de n es menor o igual que 1, se sale. Y la otra forma por donde se sale, pues es por acá. Cuando él empieza acá, ¿sí?, a retornar valores para que la función recursiva deje ya de seguirse llamando a sí mismo, ¿sí? Digamos, la que realmente logra
eso es esta. Cuando ya retorna el valor de 1, ya a partir de ese momento se empiezan a resolver todas las llamadas, desde la última hasta la primera. Por lo tanto, la salida de la recursión básicamente es esta, la que ya lo saca definitivamente. Aquí está retornando valores a las llamadas anteriores, pero esta es la que en últimas lo saca. Bueno, lo importante es que tenemos que hacer una evaluación hasta cuando la función ya deja de llamarse a sí misma, que es acá en este caso. Aquí ya deja de llamarse. Y entonces hasta ahí se da una primera medida, ¿sí? Hasta ahí hacemos una primera medida. Pero, bueno, espérame un momentico, antes que medir, voy a recordarles cómo trabajan las funciones recursivas, ¿sí? De pronto, para que esto quede más claro, vamos a mirar primero cómo trabaja una función recursiva, ¿sí? Por si de pronto no lo recuerdan. Y lo más práctico es seguirlo con una prueba de escritorio. Vamos a crear aquí una tablita de 2 variables. No necesitamos más. Para recordar cómo funciona cómo es que trabaja y podamos entender bien esto, si no perdemos el tiempo. Bueno, entonces tenemos aquí para la variable n y aquí para la variable factorial. Bueno, y vamos entonces a mirar cómo trabaja una función recursiva. Importante recordar que una función recursiva tiene una condición de salida que es la que la saca definitivamente de la recursión. Y en este caso es esta. Es esa condición la que la saca ya de la llamada recursiva, la que no le permite volverse a llamar más, ¿sí? Y esa salida es importante dentro del análisis que vamos a hacer. O sea, hallar el punto en donde el programa ya deja de llamarse recursivamente, porque ese instante lo necesitamos, que es cuando esto sucede. Si la función recursiva no tiene una condición de salida de la recursión, pues ella se va a quedar ahí indefinidamente y el programa pues no termina. Muchas veces sucede cuando estamos haciendo las primeras funciones recursivas o que se nos olvida definirla o la definimos mal y el programa se queda ahí, pues simplemente no retorna y se sigue llamando y esperando resultados y nunca llegan. Pero es por eso, por la condición que de pronto la definimos mal o se nos olvidó poner. Es importante ese punto de salida. Y aquí están las llamadas recursivas como tal. Bueno. Entonces, tenemos aquí las variables y vamos a pensar que desde aquí del programa vamos a calcular el factorial para que no nos quede tan largo, vamos a calcular el factorial de 4. Entonces, leímos n y nos fuimos a calcular el valor de 4. O sea, cuando ella entra acá, la primera vez que la llama, la función fat recibe el valor de 4.
Y con ese valor, entonces entra, declara la variable factorial para esa llamada y luego prueba la condición. Si n menor o igual que 1, como n no es menor o igual que 1, pues continúa por acá. Y acá es donde se genera la llamada recursiva. Entonces hace factorial la variable que tenemos acá igual, entonces, a n, que es 4, multiplicado por factorial de n menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a poner esto acá. Entonces, por factorial de n menos 1, o sea, por factorial de 3. En este caso. Y entonces, nuevamente, ella vuelve y se llama a sí mismo. Este parámetro n recibe el valor de 3. Recuerde que cuando trabajamos con funciones recursivas, cada vez que la función se llama, genera nuevas variables. Por eso el costo de memoria de una función recursiva es alto, porque cada vez que ella se llama, genera nuevos espacios de memoria. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? La primera vez que se llamó, generó un espacio de memoria para una variable n y otro espacio de memoria para una variable factorial. Ahorita cuando se vuelve a llamar, nuevamente genera un espacio para n y otro espacio para factorial, porque si no este valor estaría anulando este, ¿no? Los dos se conservan. Hay una n para la primera llamada y una n para la segunda llamada, y lo mismo, hay un factorial para la primera llamada y hay un factorial para la segunda llamada. Por cada llamada se replican las variables. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí en la segunda entrada entró con el valor de 3. Y entonces pregunta, aquí le declaró nuevamente la variable factorial, pregunta si n menor o igual que 1. Como n todavía no es menor o igual que 1, pues se va por falso y nuevamente entonces hace factorial igual a n por factorial de n menos 1. Entonces, tenemos n, que es 3, multiplicado por factorial de n menos 1. Pero como n vale 3, entonces vamos a tener factorial de 3 menos 1, vamos a tener acá ahora factorial de 2. O sea que ahí nuevamente se está llamando. Entonces entra con n, genera un nuevo espacio para n, una nueva variable que le pone el valor de 2 y pregunta acá si n menor o igual que 1. Como no es menor o igual que 1, ¿sí? Entonces nuevamente se viene por falso y genera la variable factorial donde pone el valor. Voy a replicar esta que me queda más fácil. Control C. Control B de n, que ahora vale 2, por factorial de n menos 1. Como n vale 2, entonces tengo 1. Y entonces se llama ahora con el valor de 1. Entonces entra con el valor de 1 acá y pregunta si n menor o igual que 1. Y resulta que acá en este caso pues ya se cumple la condición que es igual y en ese momento retorna el valor de 1. Ahí retorna entonces el valor de 1. Entonces al retornar el valor de 1 ya como se dice, las llamadas terminan. Entonces ahora tienen es que empezar a resolverse estos términos. Se resuelve este término para que resuelto este, yo pueda hacer este producto y con eso me quede resuelto esta llamada. Para que resuelta esta llamada, entonces hace ese cálculo y me queda resuelta esta llamada. Y para que resuelta esta llamada, hace este cálculo
para que le quede resuelta la llamada que hizo desde acá. Así es como trabaja. Entonces acá en este punto de retornar el 1, está resolviendo, ¿sí?, esta llamada, la de factorial de 1. O sea que en este caso, esto se reemplaza por 1, ¿sí? Entonces, recuerden esto. Entonces, como ya fue resuelto, voy a escribirlo acá para que les quede ahí. Control C, Control V. Entonces, esto es 1, ¿sí? Esto. Entonces, este 2 por 1 es la solución de esta llamada. O sea que esto voy a volver a copiar acá. Control C. Entonces, este FAT de 2, ¿sí?, es esto que tenemos acá. 2 por 1. Entonces ya tiene 3 por 2 por 1. O sea que ya queda resuelta esta llamada de acá. Este 3 por 2 por 1 es esta llamada de acá. Entonces acá voy a poner esto, ¿sí? Voy a replicarlo acá. Control C. Control V. Y esto, FAT de 3, es lo que le retornó en esa llamada, ¿sí?, y lo reemplazamos acá. Entonces con eso ya queda la solución que acá le retorna, acá con este return factorial, ¿sí? Este es el que está retornando. Este return factorial es el que está retornando estos valores. La primera vez a FAT de 1 le retornó el valor de 1. A FAT de 2 le retornó el valor de 2 por 1. Y a FAT de 3 le retornó el valor de 3 por 2 por 1. Y a la llamada de acá le retorna este valor de 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, de esa forma es que trabaja. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ténganlo en cuenta, ya como el tiempo se nos agotó. De todas formas, recuerden bien cómo trabajan las funciones recursivas, eso es básico, para que entonces podamos hacer y entendamos con claridad cómo es que trabaja esa función recursiva y el por qué se hace necesario definir una función de recurrencia para poderla medir. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces en la próxima clase. Profe, ¿cómo queda la función? Lo continuamos, lo resolvemos en la próxima clase. Por ahora me interesaba que entendieran bien cómo es que trabaja la función recursiva, cómo trabaja una función recursiva, que tiene que definir siempre. Toda función recursiva tiene que tener importante una condición para salirse de la recursión. Es necesario. Y lo otro que es importante saber es que siempre que una función se llama recursivamente, replica sus variables. O sea, aquí tenemos para la primera llamada una n y un factorial, para la segunda llamada una n y un factorial, para la tercera llamada una n y un factorial, y para la cuarta llamada una n y un factorial. Entonces, por eso es que el costo en memoria de las llamadas recursivas es bastante alto. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces en la próxima. Profe, para la consulta creo que yo no estoy agregado en el grupo de Teams. Hay una cosita que se me olvidaba decirles, no les había dicho. La evaluación de esto, así no hayamos terminado y solo por el requisito que hay que cumplir con una nota a una determinada fecha que ya nos está acercando, la evaluación de esto la hacemos el 1 de diciembre. El 1 de diciembre de 8 de la noche en adelante. 1 de diciembre, para que lo tengan en cuenta, es un martes. El martes Vale, 1 de diciembre, o sea, eso es de mañana a noche. De mañana en 8 lo hacemos. O sea, el corte lo hacemos
y hasta ahí yo les evalúo. O sea, el tema pues no lo alcanzo a terminar, pero para cumplir con el requisito de la universidad, entonces ahí yo tomo una nota y la evalúo pues hasta ese punto. Lo que queda pendiente, pues yo miro después cómo hago con eso. Vale, profe, esto, gracias. Y para lo de la hora para las consultas, creo que yo no estoy agregado en el grupo de tiempo. Los miércoles, recuerden, los miércoles de 3 a 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Todos los miércoles de 4 a 6. ¿Mediante qué plataforma, profe? Mediante la plataforma Team. Ok, es que yo no estoy agregado en el grupo. Ah, caramba. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Juan David Morantes Vergara. Juan, ahí está usted, sí. ¿De cuándo se matriculó? Igual que todos, yo no cambié de materia ni nada. O sea, pero ¿por qué usted no lo tengo aquí en las listas? ¿No? Pero todos estos días le he participado. Ah, sí, lo tengo aquí en la lista. Ah, profe, qué susto que me metió. Pero espérenme, usted me dice... Es que yo no estoy en el grupo de Teams para asistir a la consulta. Ah, no está. Bueno, yo lo agrego. Vale, profe. Yo lo agrego, pero entonces hagamos lo siguiente, deme su correo institucional, debe ser por eso algún problema que tiene. ¿Cómo es? Ya se lo estoy escribiendo, profe. Escríbamelo acá en el, ¿sí? Acá Sí, señor. por el correo, por el chat. Ahí está. Ya lo miro. Juan 2191 931. Perfecto, Juan. Aquí Listo. estoy confirmándolo. Juan 19, 31. Sí, ese es mi correo. Sí, Juan 2191 931. Sí, señor. Perfecto, listo. Yo lo agrego. Vale, profe, gracias. Bueno, está muy bien. Ahora, bro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, joven.